Ya, ahora sí vamos a continuar, ¿ya? Ya. Vamos a ver básicamente lo que era la parte de reacciones que hemos indicado, ¿no? Vamos a continuar, por favor. Voy a mover esto aquí. Ya. A ver, el problema número 7. Léanlo, por favor, lo que le dice. Ordene los siguientes compuestos para realizar reacciones SN1 del más reactivo al menos reactivo. ¿Ya? Es muy importante analizar ese punto porque, fíjense, les da esta serie de compuestos. Después me da esto. Me da esto, fíjense. ¿Cuándo es su examen? ¿Ya les he dicho cuándo va a ser su examen? ¿O todavía? ¿Ya les he dicho cuándo es su examen, chicos, o todavía? Chicos, ¿les he dicho cuándo va a ser su examen o nada? Chicos, ¿me escuchan? ¿Saben cuándo va a ser su examen o todavía? ¿Hola? ¿Saben cuándo va a ser su examen o todavía, chicos? ¿Tienen fecha ya? Es importante que me digan, ¿no? Para ver qué vamos a hacer. Chicos, hola. No, sí, aún no dio fecha exacta. Ya, entonces vamos a continuar con el avance. Ya, o sea, básicamente fíjense, me pide que analice la reactividad frente a una SN1, ¿no? Les dice que ordenen del más reactivo al menos reactivo, ¿no? Entonces vamos a analizar esta clase de compuestos. Recuerden que para una reacción SN1 hemos trabajado con las SN1, hoy vamos a entrar a las SN2. Esperemos acabar, por favor. Fíjense muy bien en este punto. Tengo una serie de. Volvemos a poner con compuesto A. Voy a poner con compuesto B, compuesto C, compuesto D y compuesto E, ¿no? A ver, vamos a analizar estos cuatro. Recuerden que para una SN1 se produce una inversión de configuración. No hay una inversión, se produce una mezcla racémica 50DR y 50DS, ¿no? Habíamos indicado eso. Al margen de eso, la reactividad viene dada por los halogéneros. ¿Qué tipo de halogéneros debo utilizar o qué tipo de moléculas? Dentro de mi análisis estructural que debo tratar de utilizar es tratar de comprender si la molécula se puede estabilizar por efecto de resonancia, por efecto. En este caso puede ser por efecto inductivo, ¿no? Recuerden que los halogéneros terciarios, habíamos establecido este punto, los halogéneros terciarios básicamente pueden ir más rápido que una SN1 que quién, que un halogénero terciario. ¿A qué se debe esto? Aquí un halogénero terciario libera un carbocatión terciario, por tanto es estable. En cambio, un halogénero secundario libera un carbocatión secundario, o sea, el carbocatión secundario no es tan estable como el terciario. No, más reactivo que este incluso está esto, fíjense. Y vamos en este orden, ¿no? Porque básicamente los primarios no dan SN1, ¿no? Un primario básicamente como esto no va por SN1, ¿no? Imposible que un halogénero primario vaya por SN1, no. SN1 no, ¿no? Esto no va. Esto sí y esto sí, ¿no? Este es un halogénero terciario y este es un halogénero secundario. ¿Ya? ERE significa para nosotros una cadena de átomos de carbono. Entonces, como yo tengo aquí una serie de halogéneros, ¿qué debo hacer? Lo primero que debo identificar para determinar quién es el más reactivo, cuando les pide quién es el más reactivo, quién puede reaccionar más rápido frente a un SN1, eso les está pidiendo. ¿No? Entonces, ya, se me viene a la mente, yo sé que los halogéneros terciarios pueden reaccionar mucho más rápidamente que un secundario, y un secundario mucho más rápido que un primario, los primarios casi ni siquiera dan SN1, ¿ya? Entonces, bajo ese análisis, analizaremos, pues, ¿no? Yo les pregunto, ¿quién parece terciario aquí? ¿Quién creen que es el terciario? Primero voy a buscar los terciarios, los secundarios en ese orden, ¿ya? Puedo analizar, a ver, chicos, el A, el B, el C o el D o el E. ¿Cuál es el terciario? El B, ¿no ven? El B es el terciario. Tiene que acostumbrarse a trabajar en estructura de líneas, ¿no? En su examen va a haber estructura de líneas. Eso lo tiene que quedar clarísimo. Tiene que ver, en su examen va a haber solo estructura de líneas. Tiene que tener muy en cuenta eso, por favor. A ver, por ejemplo, aquí tienen la estructura A, la estructura B, la estructura C, D y E, ¿no? Yo analizo la estructura B, es terciario. ¿Por qué? Porque esta esquinita aquí significa que hay un CH3. No me pone nada porque hay un metil, ¿no? Y aquí hay otro carbono con dos hidrógenos. Aquí no les dice nada, pero hay dos hidrógenos en ese punto. O sea, veo 1, 2, 3. Entonces, este es terciario. ¿Y este qué es, chicos? Primario o secundario. ¿Qué es este? ¿Este halogénuro qué es? Este es terciario porque tiene. ¿Por qué es terciario este, chicos? Porque está enlazado a cuántos?
a uno, a dos, a tres átomos de carbono. Este de aquí es secundario, primario, ¿qué es el A? Primario. ¿Todos a ver están de acuerdo que es primario? ¿Todos están de acuerdo que es primario, chicos? A ver, cuando yo analizo este tipo de moléculas, fíjense muy bien, si no sé si es, este de aquí es primario, ¿no? ¿Por qué es primario, chicos? Aquí hay un carbono con dos hidrógenos, ¿sí o no? Tengo un carbono con dos hidrógenos, ¿no? Analizo el carbono con el átomo de bromo, acá hay dos hidrógenos igual, el carbono con el átomo de bromo está enlazado a un átomo de carbono, por tanto esto es primario. Este de aquí es terciario. Este de aquí, ¿qué es, chicos? Primario, secundario, terciario, ¿qué es? Primario. También es primario, ¿no? Este de aquí también es primario. Y este de aquí es Secundario. secundario. A ver, ¿en todos de acuerdo por qué ha asignado primario, primario, secundario, etcétera? ¿Qué dicen los demás compañeros, por favor? ¿Están de acuerdo o no, chicos? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Tienen que decirnos si tienen alguna duda, ¿no, chicos? Aquí aquí se trata de que aprendan, ¿no? Si no tienen, porque al final de cuentas, como no me canso de decirles, están pagando. O sea, no tengan miedo. Cuando tú vas y pagas por un servicio, necesitas por lo menos entender bien, porque en este caso lo que les brindo a ustedes es un servicio, ¿no? Y les brindo mis conocimientos a cambio de algo, digamos, ¿no? En este caso, un aspecto económico, pero si no entienden me tienen que decir, porque es la finalidad por la cual han pagado para entender. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Está todo claro? ¿Qué dicen los demás? Sí está claro, Oxy. Perfecto, entonces, fíjense, entonces el primario va a ser el terciario va a ser el primero. Voy a poner B, porque un terciario es mucho más reactivo que un secundario en primario, ¿no? Después, ¿quién le va a seguir? Este secundario de aquí, que sería el E. Después, fíjense, yo tengo una gama de tres compuestos primarios, que es el A, el C y el D. Fíjense, yo tengo esa gama de estos tres compuestos, ¿no? ¿Por qué? Ustedes me dirán, oh sí, pero ¿por qué el D es primario? El D es primario, porque fíjense, acá hay dos hidrógenos, acá hay dos hidrógenos, ¿no? Y aquí hay un carbono. Ustedes se fijan, este carbono primario está enlazado a un carbono, a un solo átomo de carbono, ¿no? Está enlazado a un solo átomo de carbono. Por tanto, por eso es primario. Si los metiles no están aquí como aquí, ¿no? Aquí estaban aquí los metiles. Estaban aquí los metiles, pero aquí no. No ocurre eso. Está enlazado solo el carbono con el átomo de bromo, está enlazado a un solo átomo de carbono, nada más. Entonces, cuando pasa eso, ustedes qué tienen que hacer. Veo, ya, me he tocado un primario aquí, otro primario aquí. Tengo en sí tres primarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo yo sé cuál de estos tres primarios va a ser el más reactivo? Para eso, ¿yo qué debo hacer? Debo analizar los átomos de carbono que están adyacentes, que están al lado. En este caso, ¿quién está al lado de este átomo de carbono del D? Está este de aquí. Al lado de este átomo de carbono, ¿quién está? Por ejemplo, está este de aquí. Lo voy a marcar con rojito. Ya lo voy a marcar aquí. Está este de aquí, por ejemplo. Al lado de este está este. Con rojo lo vamos a marcar, ¿no? Al lado de este, ¿quién está? Está este de aquí. ¿Ya? Ahora yo analizo. En el D, ¿ese carbono qué es? Primario, secundario, terciario, porque les recuerdo que hay metil. Les recuerdo que aquí hay un metil. ¿Ya? Es importante tratar de entender las estructuras de líneas, ¿no? Estructuras de ángulos o líneas se denomina esto, ¿no? Es muy importante familiarizarnos con esto. Es esencial. ¿Ya? Las personas que están en laboratorio de orgánica 2, no sé si lo habrán tomado una recomendación, yo siempre les he dicho, por lo menos orgánica 2 pasen lo presencial, el laboratorio, ¿no? Entenderemos la síntesis, son síntesis a nivel laboratorio, pero de esa síntesis entendemos procesos simples como extracción, líquido, líquido, cristalización, y cuando ya los que están en ingeniería, ya cuando tomen operaciones unitarias 1, 2, 3, van a entender un poquito mejor el proceso. ¿Por qué? Porque en esas materias ya de ingeniería les enseñan cómo realizar el dimensionamiento para equipos, ¿no? O para un extractor, digamos, ¿no? Ahí te enseñan, ¿no? Ahí en OPES, ahí les van a enseñar a ustedes, OPES o diseño de plantas, les van a indicar, tienes que realizar, tienes que calcular el área, ¿no? El área, la altura para el equipo, todo, ¿no? Pero para poder hacer eso, ¿qué necesitas? Necesitas por lo menos tener el concepto de qué es una extracción, cómo se da una extracción, por lo menos ya tienes que haber visto en el laboratorio, ¿no? A una extracción se pasa, ocurre esto, lo otro, ¿no?
¿Para qué? Para que más adelante tengas idea. Porque es lo que nosotros hacemos, ¿no? Estudiamos procesos y eh, estudiamos lo que es análisis y diseño de procesos más que todo, ¿no? Y para eso necesitamos saber diseñar equipos. Y los equipos vienen diseñados en función a qué? En función a las variables que nosotros podamos entender, como concentración, temperatura, etcétera, ¿no? Y para eso es importante tratar de entender estas cosas básicas que llevamos, ¿no? Por ejemplo, los laboratorios más importantes de nuestra universidad hasta la mitad de la carrera son laboratorio de orgánica 2 y analítica, orgánica y analítica. Son indispensables para entender un poquito mejor los procesos de más adelante, ¿ya? A ver, continuamos. Fíjense, muy bien. Estamos aquí con el... Fíjense, estamos en el D. En el D analizo el carbono que está al ladito. Como aquí no hay, es primario, este es primario, todos son primarios, o sea, entre el D, el C y el A. Entonces analizo los carbonos que están adyacentes. Aquí, por ejemplo, aquí ¿qué es el carbono? ¿Qué es? Ese carbono que está con rojo, ¿qué es? Es terciario. ¿Por qué este carbono es terciario? Va a ser terciario, chicos, porque si ustedes analizan muy bien la molécula, tengo, este carbono está enlazado a 1, a 2, a 3 átomos de carbono, o sea, sin contar este, ¿no? Porque ese ya lo habíamos descartado, ¿ya? Sin contar esos tres. 1, 2, 3, está enlazado a 3 átomos de carbono, por tanto es un carbono, en sí es un carbono cuaternario, ¿no? No es terciario. Porque si ustedes analizan, ustedes mucho miran, oh, sí, este carbono sí, pero estoy analizando solamente los tres que están enlazados, ¿ya? 1, 2, 3, este carbono está enlazado a 3 átomos de carbono, ¿sí o no, chicos? En cambio en el, en el C, ¿a cuántos átomos de carbono está enlazado? Está enlazado a 2 hidrógenos y a un átomo de carbono, ¿no ve? En cambio aquí, ¿a cuántos está enlazado? También está enlazado a 2 hidrógenos y a un átomo de carbono. Entonces yo les pregunto, ¿cuál creen que es más reactivo? ¿El D, el C o el A? A ver, ¿cuál creen que es más reactivo, chicos? ¿El D, el C o el A? El D. El D, ¿no ve? Porque su carbono, este carbono ya es terciario, ¿no? Después este de aquí sigue siendo primario. Fíjense su carbonito aquí. No, ese carbono sí sigue siendo primario. En cambio aquí, este sigue siendo también primario. ¿Por qué? Porque está enlazado a 2 hidrógenos y un carbono. Este está enlazado a 2 hidrógenos y un carbono, ¿no? Por tanto, este le sigue el D. Continúo entonces. ¿Quién me falta analizar? Me falta analizar el C y el D. El C y el A, perdón. ¿Yo qué me puedo dar cuenta? En el C ya he analizado este carbono y este carbono y no me ayuda mucho. Entonces voy a utilizar otro color para analizar el que le sigue, que va a ser este de aquí. ¿A este quién sería, chicos? Ya analicé este, ¿no? Sería ese de aquí. ¿Sí o no? Así, o sea, analizo un carbono, paso al siguiente, ¿no? Este ya no me sirvió, ya paso al siguiente. Aquí analicé ya este, no me sirvió. Y analicé este tampoco, entonces paso al siguiente. Yo puedo observar que aquí hay un hidrógeno que no se los ha escrito, pero se sobreentiende. Y cada esquina de aquí simboliza un metil. Cada esquinita de aquí simboliza un metil, ¿no? Si analizo este carbono, ¿qué pasa? Tiene dos hidrógenos. Tiene dos hidrógenos y aquí tiene un metil, ¿no? Ya, en el C, ¿qué puedo observar? Este carbono, chicos, ustedes se dan cuenta que está enlazado a ¿cuántos? A dos grupos metiles, o está enlazado a dos átomos de carbono, ¿no ve? Está enlazado a dos átomos de carbono. Por tanto, yo podría decir que este tiene pinta de ser. Esto es hidrógeno, ¿no? Yo podría decir que este tiene pinta de ser un secundario. En cambio, ¿qué tiene pinta de qué, chicos? Este está enlazado aquí. Está enlazado a un átomo de. Está enlazado a un átomo de carbono, pues, ¿no? Fíjense muy bien, está enlazado a un átomo de carbono, este de aquí. Está enlazado solo a un átomo de carbono. Por tanto, este secundario. Este va a ser, vamos a indicar que va a ser primario. ¿Quién es más estable? ¿O quién tiene más reactividad, un secundario o un primario? Un, un secundario, por tanto el C le sigue y por último le sigue el A, ¿no? Esto es la reactividad frente a un SN1. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta? ¿O está todo claro? Chicos, a ver, ¿alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Nada? Está todo claro, Auxi. Todo claro, Oxy. Perfecto, entonces vamos a continuar. Ya, voy a hacer el problema número 8.
Les dice indicar el producto principal que se obtiene de las siguientes reacciones. En este caso me da esto. Generalmente cuando ustedes trabajan con agua, aquí les pone H2O. Ustedes lo primero que deben analizar, el agua generalmente siempre se caracteriza ¿por qué? Porque frente a los generos de alquilo me produce reacciones de sustitución de entrada. Muy rara vez me produce eliminación el agua, ¿no? Más que todo se caracteriza por producir sustitución a nivel laboratorio. Algunas reacciones son realizadas a nivel laboratorio, es lo interesante, ¿no? Es lo interesante. Es lo interesante, ¿no? De esto, algunas reacciones siempre se llevan a nivel laboratorio. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a ver, chicos, miren, yo que ya estoy chavo de la universidad, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta harto el área de orgánica, ¿no? Pero hoy en día, al margen de, ¿no? Nuestra situación, nuestro mundo cambia, cada vez nos digitalizamos más. Por ejemplo, para los que les gusta el área de orgánica, por lo que yo estoy averiguando, ¿no? El tema de, yo les digo que estoy constantemente averiguando por el tema de maestrías en el exterior, que estoy bastante ahorita buscando eso, por lo menos las semipresenciales por el tema del COVID, hacer teoría desde Bolivia y viajar cuando sea el tema de, no sé, el tema de hacer prácticas, ¿no? A muchos nos gusta, por ejemplo, a muchos les gusta analítica, a otros les gusta la orgánica, a otros les gusta el diseño de equipos. A mí, por ejemplo, me gusta orgánico, ustedes ya tanto tiempo ven dando la materia, pero al margen, digamos, de que hay más, hay campo para esto, ¿no? Pero el problema es que imagínate que estudias el área, ya, en- si no te quedas en el exterior, retornas al país, pero ¿dónde vas a trabajar, digamos? O sea, ¿de qué sentido te digo, no? Tienes que estudiar esto, hacer una maestría, no sé, algo, porque hay, aunque no la crean, hay en ciencias orgánicas, pero cuando retornes al país, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, en nuestra área, algo que hay que como, hoy en día, por ejemplo, hoy en día está de moda el mundo digital, ¿no? Es algo que nos estamos acostumbrando y es lo que realmente va a generar fuentes de empleo, pero en nuestra área no hay demasiado, eso sería la parte de automatización, ¿no? Y lo otro que es indispensable el tema de las energías, energías renovables, ¿no? Aunque no nos, aunque no nos gusta a muchos, pero para los químicos sí se puede, ¿no? La parte de obtención de hidrógeno, energías renovables como la energía eólica, biomasa, etcétera, es lo que está ahorita luego para el futuro, ¿no? Les digo, ¿no? Y ahora sí, aunque no la crean por lo que averiguo, ¿no? Es lo que más están ofertando. Principalmente he visto a las universidades de España, lo que más están ofertando hoy en día es el tema de la maestría de energías renovables, ¿no? A ver, continuando por favor nuestra realidad, fíjense por favor el problema número 8. Ustedes pueden analizar el problema número 8 básicamente yo tengo agua, ¿no? El agua es un nucleófilo débil. El agua se caracteriza principalmente por ser un nucleófilo, débil, ¿no? Como el agua es un nucleófilo débil, yo debo tratar de entender ese punto, es un nucleófilo débil. El agua, al ser un nucleófilo débil, ¿por qué es un nucleófilo débil? Uno, porque tiene una carga parcial en el oxígeno, no tiene carga formal. Segundo, el átomo de bromo, aquí se tiene que producir la sustitución, ¿no? El OH no. Faltaría que me auxilie el OH, no, imposible, ¿no? El OH tal cual está no es buen grupo saliente, eso me tiene que quedar clarísimo. El oxidrilo no es buen grupo saliente, tuviera que protonarse esto para que tenga carga positiva y sea buen grupo saliente, ¿no? En este caso no ocurre eso, ¿ya? Aquí el centro va a ser el bromo. Y si ustedes observan, el bromo está aquí adelante, o sea, este carbono aquí es un carbono quiral, básicamente, ¿no? Porque ustedes, esto tiene una configuración determinada. No nos interesa, no lo vamos a dar. Pero lo que me interesa en este punto es lo siguiente, presten atención. Yo al analizar el bromo, ¿qué es lo que pasa? Yo les pregunto, ¿qué tipo de halogenuro es esto? Si yo analizo básicamente este halogenuro, ¿qué es? Es un halogenuro secundario, ¿no? Es un halogenuro secundario. Y cuando yo tengo un halogenuro secundario, debo tener mucho cuidado si se ve por una reacción SN1 y SN2. Aún no hemos hablado de reacciones en competencia, que es algo frecuentemente que se produce a nivel laboratorio, porque, como les digo, todo sale en pizarra, pero cuando yo voy a nivel laboratorio, siempre tengo fracciones que se forman de eliminación y sustitución, porque son reacciones que están en constante competencia porque tienen características muy similares. En este punto, el SN1, cuando es secundario, puede competir por una SN1, por una SN2 y hasta por una E1, ¿no? Aún no hemos hablado de la C1 en lo absoluto, pero les digo, puede convertir por una acción de sustitución SN1 o una SN2. En este caso yo debo fijar muy bien, debo observar demasiado el tema de la fuerza del nucleófilo. Ya en una SN1 la fuerza del nucleófilo no es tan importante. Aparte que no me dan ni siquiera me dan el tema
del disolvente, ¿no? Si me dieran un disolvente prótico, entra SN1, ¿no? Pero en este caso, la única información que tengo es la molécula y básicamente la molécula de agua. La molécula de agua me ha puesto una sustitución del tipo, una sustitución. No les va a garantizar si es SN1 o SN2, pero en este caso estamos hablando de las SN1. Esto es secundario. Como el nucleófilo es débil, el nucleófilo débil, el compuesto secundario me va a dar con agua, me va a producir una reacción del tipo SN1. ¿Ya? Y un SN1, chicos, ¿por qué se caracteriza? Porque produce una mezcla racémica. Me produce una mezcla racémica, ¿no? Esa mezcla racémica constituye 50R, 50DS. Al margen de eso, una reacción del tipo SN1, ¿qué me constituye? Debido a que es una mezcla 50R, 50DS, a ese tipo de mezcla, ¿cómo se considera? Ópticamente inactiva. ¿Por qué? Porque si lo llevo a mi polarímetro me va a marcar 0 la rotación observada, ¿no? Entonces, en ese punto, ¿yo qué voy a observar? Tengo la molécula, ¿qué pasa? El bromo es muy buen grupo saliente, es una característica esencial de estos átomos. Al ser un buen grupo saliente me va a quedar esto. Fíjense, me va a quedar aquí una carga positiva. Y eso es un carbocatión. ¿Qué tipo de carbocatión es esto? Es un carbocatión secundario. En ese punto, ¿qué va a pasar? Va a venir la molécula de agua y puede venir a atacar, recuerden, como hay un orbital ahí vacío, puede atacar 50 por arribita. Les puede dar otros 50 por abajito, ¿no? Y ahí les produce 50 DR y 50 de DS, ¿no? 50 DR y 50 DS. En ese punto que voy a obtener, voy a tener una mezcla racémica. Y mezcla racémica, ¿por qué va a estar constituido? Va a estar constituido de la siguiente manera. El oxidrilo que va a estar en este punto, más el oxidrilo que va a estar así, ¿no? Y lo voy a poner más. ¿Quién, chicos? Recuerden que aquí tengo un OH nada más. Lo he hecho directo, ¿ya? Aquí está el OH, o sea, el OH del agua. Y este hidrógeno que va a seguir, ¿con quién se va a ir? Se va a ir con este bromo, ¿ya? Este bromo con este hidrógeno se van a ir, ¿ya? Para quedar ácido bromídrico. Pero el ácido bromídrico es lo de menos, es lo que no me interesa. ¿Ya? Por la que me digan, oh, ¿sí dónde aparece el ácido bromídrico? Bueno, el ácido bromídrico aquí se produce en forma de gas en este tipo de reacciones. Lo que pueden analizar básicamente en este punto, ¿qué es? Nada más. El OH se introduce aquí, el OH nada más, porque es lo que están viendo, OH, nada más. Y este hidrógeno es el que se va, este de aquí es el que se va a ir con el bromo, ¿ya? Pero al margen de eso, fíjense, esto se constituye 50 de, ustedes determinen por favor la configuración de esto, creo que me va a dar R, y esto me va a dar S, ¿ya? De este carbono aquí, 50 de R, 50 de S. Esta mezcla se considera ópticamente inactiva. ¿A qué me refiero? Que en el examen se los puede poner así la respuesta, o se los puede poner así. Si se los pone así, no se asusten, marquen. Ustedes miran, oh sí, pero ¿por qué si estas son estructuras en el plano y aquí en 3D? Claro, ¿por qué se los puede poner así, chicos? Como esta mezcla se considera ópticamente inactiva, 50DR, 50DS, yo lo puedo plantear así la molécula. ¿Por qué lo puedo plantear así? O sea, una representación de ambos. ¿Por qué? Porque esta molécula no tiene actividad óptica, pues, ¿no? ¿Por qué no tiene actividad óptica ahorita esto? Porque no está dibujado en 3 dimensiones. ¿Cómo le van a asignar R y S? ¿No ve? Como esto está 50R, 50S, también se puede presentar así. Una molécula así en el plano. ¿Por qué? Porque esto no representa que tiene actividad óptica. ¿Por qué? Porque esta mezcla es 50R, 50S. ¿Ya? Así también lo puede presentar en el examen. Tiene que tener mucho cuidado. ¿Se tiene ese punto? ¿Se tiene ese punto, por favor? Chicos. A ver, nuevamente. El secundario nucleófilo débil me garantiza una SN1, ¿no? Se va como grupo saliente, me queda este carbocatión secundario. El agua va a atacar 50 por arriba, 50 por abajo, se me forma aquí los oxidrilos. Como es 50DR, 50DS, esta mezcla se considera ópticamente inactiva. ¿Por qué? Porque si ustedes llevan al polarímetro, el plano de la luz polarizada no va a rotar, no va a girar. Por tanto, les va a marcar 0 el observado esto, ¿no? Por eso se denomina mezcla ópticamente inactiva. Y ahora las mezclas ópticamente inactivas se las puede simbolizar así también, escribiendo una representación de ambos así en el plano, miren. ¿Por qué? Porque esta mezcla, como esta molécula no tiene ni R ni S, se puede considerar que es ópticamente inactivo, porque no saben si está adelante el OH, si está atrás. ¿Ya? Por ejemplo, eso es una representación de ambos. Así también lo puede poner el examen, ¿ya? O así, ¿ya? Pero ustedes dicen, sí, pero ¿por qué así? Porque esta mezcla se considera ópticamente inactiva. Si la molécula no tiene actividad óptica, la mezcla
Lo puedo representar así en esta molécula. ¿Por qué? Porque tampoco eso tiene actividad óptica. ¿Ya? ¿Se entiende eso o no? Muchachotes, ¿se entiende o no? Sí se entiende, Oxy. Perfecto, entonces vamos a hacer el problema número 4. El problema, perdón, el problema, este es el 8, este es vamos a hacer el 4, el 8 que está como 4. Esto igual es una reacción de sustitución. En este caso esta molécula no tiene actividad óptica porque ni siquiera les da y aparte tiene grupos iguales. Muchos se complican. Oh, sí, ¿qué es el OTS? ¿No? Les habíamos indicado que el TS es el grupo tosilato, ¿no? Y me pone temperatura a 22 grados centígrados. Cuando me pone la temperatura a 22 grados centígrados, ¿qué significa? ¿Qué es la temperatura? Temperatura ambiente, ¿no? Es la temperatura ambiente. 22 grados casi temperatura ambiente. Por tanto, las temperaturas bajas favorecen las sustituciones, ¿no? ¿Qué tipo de compuesto es esto? Muchos me dirán, oh sí, pero ¿por qué está OTS? Aquí no hay cloro ni broma. Bueno, les pone OTS. Esto es cloro, recuerden que el cloruro del cloruro, el cloruro de tosilo se escribe así, les he dicho, ¿no ven? Y uno me lo plantea así. ¿Por qué? Porque ese TS tiene en su estructura, ¿qué tiene? Es un cloro. Pues hacen cuenta más o menos así, ¿no? Y aquí tiene un anillo del benceno. O sea, es una molécula grande el TS. El cloruro de tosilo, esto de aquí, es una molécula grande, pero eso se lo simboliza solamente de esta manera. Incluso aquí creo que viene un cloro más. Se lo pone así, se lo simboliza con TS, para no escribir toda la molécula, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la función de esto? De este TS. Es convertir a los átomos de oxígeno en buenos grupos salientes, ¿ya? La función del grupo tosilato es convertir el átomo de oxígeno en un muy buen grupo saliente. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, aquí, por ejemplo, como se encuentra aquí, hace ratito se encontraba en OH, fíjense. En OH, cuando se encuentra en forma de oxidilo, no es buen grupo saliente, pero cuando tiene el grupo tosilato, el oxígeno ya es buen grupo saliente. Observo, ¿este carbono qué es? ¿Es un carbono primario, secundario, terciario? Es un carbono terciario. ¿Por qué es un carbono terciario? Porque está enlazado aquí está enlazado un metil, en esta esquina hay otro metil, aquí está enlazado otro metil, por lo tanto esto es terciario, ¿no? Aquí tengo, esto se va como grupo saliente, el agua ¿qué hace? Como esta molécula no tiene actividad óptica porque tiene tres grupos iguales, ¿qué hace? Simplemente es una reacción simple de sustitución, ¿no? Viene, ataca y se me va a formar esto, nada más. Y muchos, sí, ¿de dónde viene el OHTS? Mira, muchos, ¿no? El grupo tosilato viene de aquí, el oxígeno viene de aquí, y este hidrógeno ¿de dónde viene? Como el agua tiene dos hidrógenos, un OH se queda con la molécula de aquí, y el otro, ¿con quién se queda? Se queda con esto, nada más, ¿ya? La respuesta. A ver. Ustedes lo hacen el 9. Conmigo vamos a hacer, a ver. No sé cuál podemos hacer. ¿Cuál quieren hacer, chicos? Haremos el 10, ¿ya? Voy a hacer Haremos el 10, no sé, a ver, primeramente haremos. No sé cuál podemos hacer. La verdad, no más. Haremos dos. Dos más y finaliza esa primera parte. Voy a hacer el 10. Del 10 voy a escoger esta molécula de aquí. Me da la estereoquímica. El primerito está facilito, ustedes lo pueden hacer. Aquí me da el metil, el grupo metilo. Y aquí me da el grupo metil también, ¿no? Y aquí me produce en forma de... La pregunta es clara, ¿no? Indicar cuál es el producto que se forma de las reacciones del tipo SN1, ¿no? Entonces yo debo establecer el producto nada más. No es nada complejo, no es nada del otro mundo.
A ver, en este punto tengo este es el etanol. Bueno, la molécula, el ejercicio ya me dice que sea SN1. No hay donde perderme, el problema ya me da SN1, pero me puedo dar cuenta que el etanol es un nucleófilo débil. Aparte, ¿qué pasa en esta reacción? Observo el halogenuro. ¿Qué tipo de halogenuro es esto? Primario, secundario, terciario. Observo, aquí hay un carbono, una, dos, ¿no? Este halogenuro, ¿qué es? ¿Es un halogenuro? Es un halogenuro secundario, ¿no, chicos? ¿Qué puede pasar en este punto? El bromo se va como buen grupo saliente, ¿no? Me va a quedar esto. Fíjense, me va a quedar esto, ¿no? Fíjense, me va a quedar esto, ¿no, chicos? Me quedaría esto. Y aquí me quedaría la carguita positiva en un orbital vacío, ¿no? O sea, esta sería la molécula real, ¿no? O sea, si no quieren poner el orbital les confunde, ya no lo ponemos. Pero le ponemos la carga positiva. Ahora yo puedo observar que es secundario. Y recuerden, las reacciones SN1 pueden sufrir reordenamientos. Nosotros los reordenamientos los conocemos más frecuentemente como la especie de transposición. Ustedes conocen así los reordenamientos, los conocen como una especie de transposición. Ya, espero que no se estén durmiendo. La otra vez me puse a averiguar, no sé si les comenté a ustedes, conté a otros chicos. O sea, ¿por qué actualmente no ocurren cuando están en clases? No solamente en nuestra universidad, en otras carreras o en universidades del exterior o de aquí en nuestro mismo país. Hay algo común que ocurre, siempre pasa algún incidente cuando están en plena clase, ¿sí o no? Este último vi que una pareja estaba teniendo relaciones sexuales en plena clases virtuales, o que están pasando desnudos en plenas clases virtuales. Y me di cuenta por qué ocurre. Si ustedes pueden observar en este tipo de clases, siempre les pide que sus cámaras estén encendidas. Al momento de pasar las clases, siempre les pide que sus cámaras estén encendidas. O sea, todas las clases su cámara tiene que estar encendida. Cosa que con nosotros no ocurre. O a ustedes en alguna materia les piden que enciendan su cámara. ¿Les piden que lo enciendan toda la clase? ¿O no, chicos? No. No, en ni una, sí o no. Pero en otras universidades, en otras carreras, les pide a los docentes que les dicen, su cámara tiene que estar encendida toda la clase. De esa manera ellos se cercioran de que ustedes estén atendiendo, imagínense. Y no solamente aquí, he visto en algunas por ejemplo, la católica es una gente que hace eso. Les pide que su cámara esté completamente encendida durante toda la clase para que se cerciore de que ustedes estén atendiendo. No, me parece, no, bueno, no me parece malo, ¿no? Tampoco, me parece una buena estrategia nomás. Ya, presten atención aquí, chicos. Mis estimados estudiantes, presten aquí. ¿Qué tipo de carbocatión es este? Secundario, ¿sí o no que es secundario, chicos? Porque hay dos átomos de carbono enlazado al carbono con la carga positiva. ¿Será que esto se puede transponer a un carbocatión terciario? ¿Será que se puede o no? Claro que se puede, pues. ¿Cómo se puede? Fíjense. Si este hidrógeno se viene aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto. Me va a quedar esto. Fíjense, me va a quedar esto. Y yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿este carbocatión qué es? ¿Primario, secundario, terciario? ¿Qué es este? ¿Qué tipo de carbocatión es esto? Es un carbocatión terciario, pues no ven. ¿Por qué es terciario? Muchos, oh sí, pero ¿por qué terciario? Porque ustedes analizan, ese carbono tiene 1, 2 y 3. Ah, ya. Recuerden, un intermediario siempre debe tratar de transponerse al intermediario más estable. Por ejemplo, un primario se puede transponer a un terciario o un secundario. Un secundario que se puede transponer a uno más estable. ¿Quién es uno más estable con un secundario? O a un terciario. Un terciario, ¿quién se puede transponer? A un bencílico. Uno más estable con un terciario es un carbonocatión bencílico, por ejemplo, que puede generar estabilidad por resonancia. ¿Ya? Por tanto, me queda esto, ¿no? Entonces, aquí qué va a pasar. Recién va a venir mi nucleófilo.
va a venir, voy a decir, ataco 50% por arribita y ataco 50% por abajito. Yo les pregunto, ¿será que nuestro producto va a poder tener actividad óptica? O nuestro producto principal va a poder tener configuración R y S, por lo menos en su primer átomo de carbono. Nuestro producto, chicos, va a tener configuración o no. No, no va a tener, pues, ¿no? ¿Por qué no va a tener? Porque los metiles son grupos iguales. Ustedes aquí van a dar entre aquí van a dar prioridad. Ni uno, no saben aquí igual. O sea, aquí se ha perdido la actividad óptica como sea, ¿no? ¿Y qué significa que la actividad óptica se haya perdido, chicos? Mis estimados estudiantes, ¿qué significa que no tenga configuración R y S? ¿Es una mezcla racémica? Bueno, se forma mezcla racémica, pero ¿será que puedes decir que en este caso que hay mezcla racémica? Porque no tienes ni R y S. O sea, no puedes. ¿Quién va a ser R y S? No tienes R y S, ¿sí o no? Como no tienes R y S, ¿qué vas a indicar? Que ¿será que estos son diferentes o iguales? Son iguales, pues, ¿no ven? ¿Por qué son iguales, chicos? Porque no pueden asignar su configuración R y S, no saben hasta dónde se está moviendo, porque tiene grupos iguales, lo mismo en este, no saben a dónde está moviendo porque tiene grupos iguales. Y algo característico para que una molécula pueda yo asignar a una molécula propiedades un poquito diferentes, tiene que tener configuración R y S, y al margen de eso, en base a eso, ¿qué puede pasar? Si yo lo separo de la disolución, puedo llevar un polarímetro y determinar sus propiedades, pero para eso necesito que tenga configuración R y S. En este caso, ¿tiene configuración R y S esto? No, ¿por qué? Porque tiene dos grupos iguales aquí y aquí dos grupos iguales, por lo tanto no puede tener R y S. Por lo tanto, estos son iguales. Que escriba así o así es lo mismo. O si quiero lo puedo escribir así. Como no tiene actividad óptica, en el plano también se le puede poner la octávila seca para que se confundan. Él así lo puede poner, imagínense. Se puede rayar el que reprueben, ¿no? Él lo puede poner incluso así. Imagínense que se los ponga así. ¿Es válido que se los ponga así? Claro que es válido. ¿Por qué es válido? Porque no tiene configuración R y S. O sea, pues, ¿qué sentido tiene? Y lo mismo aquí no tiene tampoco, ¿no ve? Está en el plano, que está en el plano o así va a ser casi. Bueno, aquí por lo menos me puedo dar cuenta de la disposición especial de los átomos, pero mucha información eso no me brinda, ¿no? Por tanto lo puedo incluso dibujar así. ¿Por qué? Porque tampoco tiene configuración R y S, ¿no? O sea, está en el plano, ¿no? Se lo puede representar así o así, ¿no? Una molécula que no tiene actividad óptica lo pueden representar incluso en el plano. Tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, por favor, chicos? Perfecto, entonces haremos otro problema más, al modo de practicar. A ver, voy a hacer el 2. Voy a hacer este ejercicio. Si me tienen ese, me van a tener los demás, ¿ya? Fíjense muy bien. Este problema les dice, también es el 10. Les dice 2 bromo. Vamos a escribir el nombre. Bueno, me dice 2 bromo, 3 metilbutano. 2 bromo. Hay un reordenamiento, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado con eso. En este caso, aquí la molécula me da en 3 dimensiones, por eso yo hice así el reordenamiento. En este caso lo pueden hacer ustedes como orgánica 1, si es que no pueden hacer, ¿no? El 2 bromo 3 metilbutano hay un reordenamiento, o sea, no hay necesidad que lo digan en 3 dimensiones, lo pueden dibujar en el plano. ¿Por qué? Porque la molécula no les da información si está en 3D o no. Nada. Así como me da el nombre, nomás yo lo puedo dibujar así. Pero miren, yo voy a hacer el problema. No sé cuál quieren hacer. A ver, el cis ya voy a hacer. Ese sí me parece. Dice cis 2 metil 1 bromo ciclopentano, ¿no? Cis 1 ya. Me dice cis 2 metil 1 bromo, ¿no? Aquí en el carbono 1 está el bromo. Aquí está el metil. Ya. Cis 1 bromo. ¿Dónde está? Cis 2 metil, ya. 1 bromo ciclopentano, ¿no? Del mismo problema 10, ya. Me da en presencia de metanol, me da así. Me da así.
Como el enunciado ya me dice que de entrada que es una SN1, debo tener en cuenta eso, ¿no? Aparte me puedo dar cuenta que este carbono es secundario, ¿no? Pero el objetivo de este ejercicio, porque en este ejercicio, por, lo menos, por ejemplo, en este ejercicio no puede ver reordenamiento, lo más chistoso de este problema, ¿no? Que puede ver reordenamiento es lo más gracioso. Yo les digo así, en este ejercicio puede ver reordenamiento, tranquilamente puede haber un reordenamiento, ¿no? El bromo se va como grupo saliente y el metil se entra, ¿no? Pero en este ejercicio lo que usted se quiere pretender es esto, presten atención, esto es lo que se quiere pretender en esta clase de ejercicios. Al margen del reordenamiento, se quiere pretender esto que aprendan. El bromo se puede ir como grupo saliente y miren lo que me puede quedar. Aquí, por ejemplo, puede haber un reordenamiento, tranquilamente puede haber un reordenamiento. ¿A qué me refiero con el reordenamiento? El hidrógeno puede venirse aquí, aquí me puede quedar un carbocatión terciario, tranquilo, ¿no? Pero lo que se pretende aquí es esto, ¿no? No es que se den cuenta del reordenamiento, sino que como producto secundario también puede ocurrir esto, fíjense. Si ustedes observan en este punto, ¿qué pasa? Tengo aquí una carga parcial negativa, tengo una carga parcial positiva en el oxígeno, ¿no? Oxígeno negativo y hidrógeno positivo. ¿Por qué el oxígeno es negativo? Es negativo porque se va a tomar más alternativo que toditos, ¿no? Por eso. Puede venir a dar 50% por arribita y puede venir abajo 50% por abajo. ¿Y qué pasa si ocurre eso? Ocurre esto, fíjense. Esto es muy interesante, miren. Fíjense, por favor, presten atención todos antes que se me duerman. Lo que no quiero es que se me duerman, ¿no? Lo que más frecuentemente ocurre con ustedes. Deben estar cansados, no se preocupen, los entiendo. Tenían clases, ¿no? ¿Qué clases tenían antes de las 18:45, chicos? Tenían una clase antes de las 20:15. Antes de pasar clases conmigo tenían una otra clase. Tenían o no, chicos. Fíjense, a ver. Si el grupo, en este grupo el alcohol ataque por arriba, se me va a formar esto. Y abajo me va a quedar hidrógeno. Si ataca por abajo, se me va a formar esto. Y arriba el hidrógeno. ¿Por qué ocurre esto? Porque es una CN1, se va 50 por arriba y 50 por abajo. ¿Esto qué significa, chicos? Esto es una mezcla racémica. Si se dan cuenta, se forma el isómero trans, el isómero cis y el isómero trans, ¿sí o no? Si uno que se le forma el isómero cis y el isómero trans. ¿Qué dicen? A ver. Chicos, ustedes pueden observar que se me forma el isómero cis y el isómero trans. ¿No? ¿Por qué? Porque se ataca por arribita. ¿Cómo se llama esto? Esto se va a llamar, por ejemplo, el producto se va a llamar cis. ¿Cis qué? Muchos miran así, pero ¿cis qué? Cis 1 etoxi metoxi, ya por el metil y el oxígeno se llama metoxi 2 metil 2 metil ciclopentano, ¿no? Cis 1 metoxi, ¿por qué? Porque en el 1 está este grupo que es metoxi por el metil, en el 2 es este metil de aquí, ciclopentano, ¿ya? Ahora, ¿cómo sería el otro? El otro único que va a cambiar es el nombrecito de... Va a cambiar el nombrecito de trans, nada más. Fíjense muy bien. Esto va a cambiar el nombrecito de trans, nada más. Aquí va a cambiar el nombrecito de trans. Trans, ¿por qué? Porque están en posiciones opuestas. Cis porque están en la misma posición, ¿no? Trans es un metoxiciclopentano, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Lo que se produce aquí. ¿Alguna consulta, por favor? Auxi, ¿por qué dijo que no iba a haber transposición? Ah, no, aquí puede haber reordenamiento tranquilamente, ¿no? ¿Qué puede pasar en el reordenamiento?
Este grupo se puede venir aquí. Puede ver reordenamiento. Puede ver reordenamiento. No es que no haya. ¿No? Al ver reordenamiento, ¿qué pasa? Aquí queda hidrógeno. Y aquí hidrógeno, ¿no? ¿Qué pasaría? Este hidrógeno pasa ahí. Y aquí me va a quedar la carguita positiva, ¿sí o no? El metil va a estar ahí deambulando. Y aquí va a tener una carga positiva, ¿no? Va a tener una carguita positiva. Y aquí que puede venir el metil, el metox y atacar por arriba y por abajo, ¿no? O sea, eso ocurre en la reacción. Pero lo que se pretende con esta reacción es que ustedes entiendan, principalmente cuando, no solamente en este ejercicio, en otros, porque no siempre se les va a presentar que haya un metil aquí al ladito para que pueda hacer el rodamiento, no siempre. Puede ponerse aquí otra estructura, ¿no? Lo que se pretende en este tipo de reacciones es que simplemente que ustedes entiendan que en una SN1, cuando trabajan, ya sea que trabajen con el isómero cis o el isómero trans, siempre se forma una mezcla de cis y trans, ¿no? 50 de cis y 50 de trans. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Aquí tranquilamente puede haber un ordenamiento, ¿no? Y va a ser tranquilamente como producto principal, incluso puede aparecer esto, ¿no? Pero, o sea, no estamos obviando eso, ¿no? Simplemente es para que me puedan entender que siempre que partan de trans o cis, porque no siempre me van a poner aquí no siempre les van a poner aquí un metil, ¿no? Tienen que tener en cuenta eso. No siempre les van a poner aquí un metil. Aquí puede cambiar, puede poner otra estructura y ya cambia la cosa, ¿no? Pero si ustedes parten de cis y trans, en, siempre suelen encontrar con 50 el producto va a tener 50 de cis y 50 de trans, ¿no? Es lo más frecuente que puede ocurrir. ¿Ya se entiende? Sí, Auxi. ¿Algún ejercicio que en particular? No. Entonces vamos a pasar rápidamente con las reacciones de sustitución del tipo SN2, ¿no? Así avanzamos. Yo creo que hasta el domingo ya acabamos las E1 y E2. La siguiente semana les vamos a decir cómo vamos a trabajar, pero vamos a hacer ya entraríamos aromáticos. Reacciones de aromáticos, yo creo que ya la subsiguiente podemos ya hablar, ¿no? De carboxácidos carboxílicos. Reacciones de sustitución del tipo SN2, ¿no? Cuando yo hablo de reacciones de sustitución SN2, estoy hablando básicamente de reacciones de segundo orden, ¿no? Reacciones de segundo orden. En una reacción SN2, ¿por qué se caracteriza? Uno, porque la velocidad de la reacción, ¿no? Viene determinada por la siguiente ecuación. Viene aquí por una constante K1, aquí por mi halogenuro de alquilo, fíjense muy bien. Y aquí vengo determinado por mi nucleófilo. Porque aquí es importante la fuerza del nucleófilo en las SN2. ¿Por qué es importante la fuerza del nucleófilo? Chicos, presten atención, miren. Ese nucleófilo, ¿qué es lo que suele pasar? Es una reacción SN2, es una reacción, aquí vamos a poner una reacción de segundo orden. ¿Qué significa que sea una reacción de segundo orden? Por lo menos han llevado cinética en físico-química y química general ustedes. Una reacción de segundo orden, ¿qué significa? Que este compuesto aquí es 1 y aquí es 1. El orden global, ¿qué va a ser? 1 más 1, el orden global es 2. Y para que el orden global pueda ser 2, ya se necesita que haya una concentración más. Recuerden que en la SN1 solamente venía K1 y Rx. Y no venía la concentración del nucleófilo porque no es importante el nucleófilo, generalmente suele ser débil. ¿Ya? Y como aquí era un hito nomás, era orden 1, por eso es SN1, de primer orden. En cambio aquí es de segundo orden. O es una sustitución nucleofílica bimolecular de segundo orden SN2. Ahora, como la reacción es de segundo orden, tiene que quedar clarísimo eso. Fíjense, debido a eso, ya la fuerza del nucleófilo ya es interesante, ya importa, ¿no? Por lo que yo necesito su concentración. No, aquí vamos a poner la fuerza del nucleófilo. Del nucleófilo es importante, ¿no? La fuerza del nucleófilo es importante. Por lo general, el núcleo necesita nucleófilos fuertes, ¿no? Por lo general se necesitan nucleófilos fuertes. También, al igual que una diferencia fundamental, la reacción SN2
generalmente produce una inversión de la configuración. También pues se denomina una especie de inversión de Walden, ¿no? Después una inversión de la configuración, ¿no? Las SNOs generalmente se producen por una especie de inversión de la configuración. Al margen de eso, la otra vez, a ver, como saliendo un poquito de la clase, a todos, a ver, otra vez pues, estaba en agroquímico y justo aparece no me acuerdo el nombre de la licenciada, una doctora también trabaja, y justo escucha hablar del doctor Vilaseca, ¿no? Y ahí ves uno curioso, ¿no? Se pone el que está haciendo caso y escucha los chismes, ¿no? Y entre ellos hablaban, ¿no? Y decían, ¿y el doctor Vilaseca qué investiga? Decían, porque para en su oficina no hace. Y el doctor Vilaseca que investiga, porque él tiene un doctorado, imagínense. Supuestamente él es investigador. Entonces decían, ¿qué investigan? Y todos se estaban riendo, estaban comentando, porque ahorita creo que no tiene no están investigando nada, la verdad, nomás, ¿no? Porque imagínense, o sea, van a la U y creo que van hasta el mediodía. Van 8:30, se van 12, 1 de la tarde, así se van. El trabajo más cómodo, ¿no? Y están con el tope salarial ellos. Cerca de los 20.000 bolivianos. Ese es su tope de ellos, ¿no? Por ser investigador y darle clases a ustedes. Y encima les manda videos de YouTube. Él debería preparar su material y explicarles. Lo más complicado es que su material del segundo parcial, no sé cómo irse con ustedes, está en inglés, tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Y se hacían la burla, o sea, que investigan, decía, lo escuchaban nomás, ¿no? Creo que él escapa en el área de aceites, orgánica, ¿no? Pero no se investigó nada, ¿sí? Está investigando, está investigando ahí en su mente nomás. Hay muchos docentes así, ¿no? Las reacciones SN2 generalmente producen una inversión de la configuración. O sea, ¿a qué me refiero? Si parto de R, llego a S. Si parto de S, llego a R, o sea, lo opuesto, ¿no? Hay algunas que son SN2 y me producen retención, ¿no? Pero son muy pocas, la mayoría son inversión. Después, estas reacciones están en competencia. Están en competencia con las reacciones de eliminación, con las reacciones de eliminación están en contacto con la reacción de eliminación del tipo E2, ¿no? Eso es muy importante. Vamos a ir cargando por favor algunos puntos. Aquí tengo la cinética, tengo la fuerza del nucleófilo, la reacción CN2 ya. También, al igual que en los otros tipos de reacciones, se necesitan buenos grupos salientes. Se necesitan buenos grupos salientes. Aquí vamos a ver un poquito lo que es la parte de la reactividad, ¿ya? Fíjense, cuando yo hablo de la reactividad frente a una SN2 ocurre esto. Debo trabajar básicamente con un haluro nulario. El haluro nulario reacciona rápidamente por un SN2. El haluro alquilo nulario o metílico, nosotros vamos a trabajar lo metílico, como ya no están con el Eisenhower, no están en verano, nada. Aquí vamos a nombrar las cosas como son. Que no hay nulario, no tiene de dónde sacado esa palabra. Yo la verdad, el único libro que he visto que dice nulario es el de Lisen, nomás. Después todos los libros, hasta en inglés, están con metílico, ¿no? Un halogenuro metílico reacciona mucho más rápido que un primario. Aquí voy a poner un primario cualquiera. Voy a escoger el más frecuente, que es este, fíjense. Este es primario y reacciona mucho más rápido que un secundario. Un secundario también se puede ir por un SN2. Dependerá mucho de la fuerza del nucleófilo. Si el nucleófilo es fuerte, se va por un SN2. Si el nucleófilo es débil, se va por una SN1. Pueden observar muy bien este punto. Fíjense, aquí tengo un secundario, ¿ya? Para que no se duerman ahí estirando los brazos, muévanse la carita, algo. Aquí tengo un activo secundario, ¿no? Básicamente un terciario no da SN2. ¿Por qué un terciario no da SN2? Porque aquí en las reacciones de sustitución SN2, aquí vamos a poner aquí, las reacciones de sustitución SN2, el ataque del nucleófilo
se da por la parte trasera, ¿no? Por la parte trasera de la molécula. Por tanto, no debe haber mucho impedimento estérico. No debe haber mucho impedimento estérico. Fíjense, las reacciones de SN2, el ataque del nucleófilo se da por la parte trasera, ¿no? En la parte trasera de la molécula, por tanto, no debe haber mucho impedimento estérico. No debe haber mucho impedimento estérico por el nucleófilo. O en este caso el halogeno alquilo, ¿no? Fíjense, básicamente estoy indicando que en la reacción de SN2 el ataque del nucleófilo se da por la parte trasera de la molécula, por tanto no debe haber ningún impedimento estérico, ¿no? Por parte del nucleófilo, ya sea por nucleófilo o también por el halogeno alquilo. ¿Ya? ¿Por qué les digo? Porque cuando ustedes trabajan con un halogeno terciario, aquí vamos a establecer uno más, esa reacción se da por un estado de transición, ¿no? Esta reacción se va por un estado de transición. Es importante aclarar este punto, ¿no? Es una reacción que se da por un estado de transición, básicamente una sola etapa. Por eso es una reacción. Las SNO son reacciones rápidas. Hay veces se da en presencia, muchas veces se necesita presencia de calor para que la reacción se pueda llevar a cabo, ¿no? Es una reacción que se lleva a nivel laboratorio. Es una reacción que se puede llevar en condiciones ideales, se lleva a nivel laboratorio. Nosotros lo llevamos en laboratorio orgánico 2, las reacciones del tipo SN2. A ver, en este punto presten atención todos, miren, porque es importante que un terciario no puede ir por una SN2, fíjense. En una SN2, ¿qué ocurre? Imagínense que yo tengo aquí un halogenuro terciario, imagínense. Aquí yo tengo un halogenuro terciario, imagínense. Aquí lo voy a desarrollar completamente. Imagínense que yo tengo un halogenuro terciario. Porque un metil se dibuja en toda su estructura, se puede dibujar así, presten atención. Aquí voy a poner un X que va a simbolizar un halógeno como cloro, yodo, bromo, etcétera, ¿no? Y aquí le voy a poner, por ejemplo, el metanol. El metóxido, bueno, el metóxido le pondría que es un nucleófilo fuerte, fíjense. A ver, presten atención todos aquí. Si esta molécula, si este nucleófilo agarra y se acerca, lo voy a seleccionar aquí. Fíjense, a ver aquí en este punto. Si este nucleófilo, chicos, se acerca, ¿será que va a poder acercarse? Les digo a ustedes, ¿será que va a poder acercarse? Porque aquí se refiere por el ataque de atrás, tiene que venir, acercarse ese carbono aquí con el grupo saliente, tiene que venir a acercarse ese carbono que está con el cloro, perdón, con el X, tiene que venir a acercarse a atacarlo por la parte de atrás. Porque ahí es donde, atacando por la parte de atrás, se produce la inversión de la configuración. Pero ¿será que va a poder atacar por la parte de atrás? Les digo a ustedes. ¿Será que puede? No, ¿por qué? Porque está muy impedido. Porque este halogenuro, ¿qué es? Es un halogenuro terciario. Al ser un halogenuro terciario me está causando un impedimento estérico tremendo, ¿sí o no, chicos? Esta molécula se va a quedar entrar por la parte trasera y no va a poder. Porque al acercarse, ¿qué va a pasar? Se va a chocar con este hidrógeno, con este hidrógeno. O sea, estos grupos metiles son grupos voluminosos que no lo van a dejar ingresar. No van a dejar que ataque por la parte de atrás. Al acercarse por la parte de atrás se encuentra con un impedimento estérico tremendo y esto es lo que se puede generar en vez de una sustitución, una eliminación. Por eso que están en competencia, dice, ¿no? Si quiere acercar no puede, porque los hidrógenos causan, en este caso los metiles causan un impedimento estérico, el cual no permite que el nucleófilo se acerque por la parte de atrás y pueda atacar libremente. ¿Se entiende ese punto? ¿Se entiende ese punto, chicos? No, básicamente el nucleófilo tiene que venir por la parte de atrás y atacar. Aquí en este carbono aquí, porque ese carbono se va como buen grupo, este X se va como buen grupo saliente. Se entiende por qué los terciarios no dan SN1, ¿no ve? Mientras más impedidos sean, con más ganas no van a dar las SN2, perdón, no es SN1, es SN2, ¿no? Ya, mientras menos impedidos sean, más rápido van a dar la SN2. ¿Se entiende ese punto? No hay reacción aquí, ¿no?
¿Alguna consulta a ese punto, por favor? ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? ¿Todo claro? ¿O se están muriendo del aburrimiento? No me quieren decir. ¿Qué dicen? A ver, chicos. Somos unos 30. Tengo 40 y pico inscritos, ¿no? Entiendo por qué no se conectan todos, pero bueno, estoy grabando la clase, no va a pasar nada. Todo claro. Hasta aquí. ¿Alguna consulta, por favor? Se abierto las consultas de ustedes, sus dudas. Bueno, voy a asumir que no hay ninguna duda ya. Perfecto, entonces es por eso que un terciario no da, un secundario igual con dificultades, pero dependerá mucho del nucleófilo. Un ejemplo, a ver, por ejemplo, no tiene que haber impedimento histérico, uno por parte del halogenuro y segundo por parte del nucleófilo. Por ejemplo, este es un buen nucleófilo. Si ustedes le hacen trabajar con el hidróxido, por ejemplo, un buen nucleófilo siempre tiene carga negativa. Aquí lo vamos a establecer, ¿no? Los buenos nucleófilos poseen carga negativa y no tienen impedimento estérico. ¿No? Porque ¿qué es lo que ocasiona el impedimento estérico, chicos? El impedimento estérico lo que ocasiona básicamente, espero que se puedan tomar apuntes ustedes, el impedimento estérico lo único que ocasiona que es que la nucleofilia disminuya y la basicidad aumente. Es lo que ocasiona el efecto estérico, que la nucleofilia disminuya y la basicidad aumente. Básicamente que es un nucleófilo en este caso no un átomo o un anión cargado negativamente, entre comillas es una base de Lewis, ¿no? Que tiene ya densidad electrónica. Ahora, la eficacia, la fuerza del nucleófilo se va a determinar por su velocidad de ataque frente a una reacción SN2, en este caso en presencia de un halogenuro de alquilo, ¿no? Básicamente por eso se va a caracterizar el nucleófilo. En la tabla periódica la nucleofilia viene de la siguiente manera, fíjense. Aquí tengo carbono, tengo nitrógeno, tengo oxígeno y tengo flúor. Abajito tengo cloro, bromo, por ejemplo, ¿no? En la tabla periódica se encuentra así. Aquí abajito del oxígeno se encuentra el azufre, aquí se encuentra el fósforo. Presten atención. Así se encuentra la nucleofilia, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado con ese punto, ¿no? La nucleofilia se encuentra en ese sentido aquí. Cuando se encuentra en el mismo nivel o periodo, porque este punto es mismo nivel o periodo, cuando se encuentra en el mismo nivel o periodo de flúor, oxígeno, nitrógeno, la nucleofilia se parece mucho a la basicidad. Recuerden, eso se parece mucho a la basicidad, la nucleofilia, ¿no? En este punto se ve la nucleofilia. O sea, ¿qué estoy indicando? El carbono es más nucleófilo que el oxígeno más nucleófilo, el carbono es más nucleófilo que el nitrógeno más nucleófilo que el oxígeno más nucleófilo que el flúor. Un ejemplo. Pero cuando estoy en el mismo nivel o periodo, en la misma familia, como en este caso, en la misma familia, cuando nos encontramos en la misma familia, ¿qué ocurre? Ocurre una situación completamente diferente, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona? Miren, misma familia, ¿qué pasa? El, el flúor, el bromo y aquí incluso el yodo, la nucleofilia ya se parece a la acidez. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea la molécula, o mientras mayor número atómico tenga, o mientras más grande sea el átomo, ¿no? En este caso tenga mayor número atómico, ¿qué pasa? La nucleofilia aumenta. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una carga negativa, que es lo que caracteriza a los nucleófilos, yo necesito que la carga se estabilice. En este punto, un átomo más grande me lo va a estabilizar mucho mejor la carga negativa, porque va a ser mucho mejor que tenga mayor número atómico. ¿Estamos de acuerdo? Ya misma familia y mismo nivel o periodo, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjense, si yo les preguntara quién es un nucleófilo más fuerte entre esos dos compuestos, ¿quién creen que es? ¿Este metóxido o este metil con azufrado? ¿Quién cree que es un nucleófilo más fuerte? ¿Este o este, chicos? A ver qué dicen. ¿Nada? Fíjense, ambos tienen un metil, ambos tienen un oxígeno y este tienen un azufre. Lo que tienen que fijarse es dónde se encuentra el oxígeno y el azufre. El oxígeno se encuentra en la misma, oxígeno y azufre se encuentran en la misma familia. Como se encuentra en la misma familia, el azufre tiene mayor número atómico que el oxígeno. Fíjense su tabla periódica. Entonces, el azufre es un nucleófilo más fuerte que él. En este caso que el metóxido. En este caso que el oxígeno, ¿no? Ya, en este caso se encuentra en la misma familia, oxígeno y azufre. Si fuera entre oxígeno y flúor, ¿quién creen que es más nucleófilo? ¿El oxígeno o el flúor?
¿Quién cree que es más nucleófilo, chicos? El oxígeno o el flúor. ¿Qué dicen? A ver, vamos, opinen, participen. Chicos, ¿Sería el oxígeno? claro, el oxígeno, ¿no? Tienen que tener muy en cuenta porque vamos a resolver un ejercicio de nucleofilia del examen que recién nomás dieron. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el tema del mecanismo. Vamos a ver un poco lo que es el mecanismo de la reacción, ¿no? En este punto voy a hablar un poquito de lo que es la parte de la estereoquímica de tal. ¿Y el doctor Vilaseca les pasa clases así como yo? ¿O cómo les da las clases del doctor Vilaseca? Eso nunca me he puesto a pensar, ¿no? ¿Les explica con diapositivas? ¿O les pone con una pizarrita, chicos? A ver, ¿me aclaran esa duda? Pura Con diapositiva. diapositivas Por la en diapositiva. inglés. En inglés. Algo que, imagínense también algo que estaba averiguando fundamental, ese tema del inglés. Es indispensable, aunque no me la crean, chicos. Es indispensable. Tienen aplicado alguna beca, algo que está ahorita disponible. En la mayoría te piden un nivel de inglés. Por lo menos que te piden el certificado del TOEFL, ¿no? Yo les digo así, deben meterse en el tema del inglés de la SANS y ver qué le pueden hacer, pero es indispensable el tema del inglés, aunque no me la crean, ¿no? Por ejemplo, yo he querido averiguar algunos programas, todos te piden inglés que sean en el exterior, ¿no? Si es a España o países de aquí, Sudamérica, no te exigen tanto, pero los demás países de la región sí. Te piden que tengas un nivel considerable de inglés. Por eso yo siempre les digo, no te metas en inglés. Por ejemplo, yo tengo que retomar el inglés. Estaba en inglés antes, lo he dejado. Lo he dejado bien un año. Y para retomar otra vez el inglés tengo que dar examen, imagínense. Tengo que repasar y me da flojera, la verdad. En abril me tocaría dar el examen, pero o sea, me da flojera retomar el inglés. Imagínense, yo lo dejé en intermedio, lo dejé todavía, ni siquiera pues, en intensivo, ¿no? Tienen que tener en cuenta eso. Es muy importante el tema del inglés. Ya, fíjense, vamos a ver el mecanismo de la estereoquímica. En este caso yo voy a trabajar un hidrógeno alquilo cualquiera. Voy a trabajar en este caso al 2-butanol, fíjense por favor. Al 2-bromobutanol lo voy a trabajar en este punto. En este punto voy a introducir a quién? Voy a introducir al metóxido. Voy a introducir al metóxido. Y ese metóxido se encuentra en medio acuoso, ¿no? Bueno, las SN2 se llevan a temperaturas elevadas, ¿no? Tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Las SN2 generalmente se llevan a temperatura de ebullición. Suelen llevarse, muy rara vez se lleva a temperatura ambiente. La SN2 está entre temperaturas, oscila, ¿no? Entre la 50 hasta ebullición, lo llevamos en reflujo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso. Pero al margen de eso, como estamos hablando de una SN2 aquí en este punto, fíjense, observo, ¿qué tipo de halógeno es esto? No puede ser terciario por nada del mundo. Algo más me tiene que quedar clarísimo. Las SN2 no existen reordenamientos. No se dan reordenamientos. ¿A qué me refiero con reordenamientos? No hay transposiciones. No hay de que de primario se va a secundario, de secundario a terciario. No existe eso en las SN2. ¿Por qué? Porque se van por un estado de transición, no hay formación de nucleófilo. ¿Qué pasa? Un SN2, observo, eso es un nucleófilo fuerte. ¿Por qué? Por la carga negativa. La erupción tiene una carga negativa y lo que caracteriza por ser un nucleófilo fuerte. ¿Qué va a pasar? El nucleófilo viene, básicamente, se acerca a este carbono. No a este carbono que es el carbono electrofílico. ¿Por qué? Porque se ha enlazado con el bromo. Porque este carbono puede formar un carbocatión, ¿no? No hemos visto que este carbono, en una SN1 puede formar un carbocatión. Como puede formar un carbocatión, ¿qué es lo que ocurre? Se denomina carbono electrofílico, ¿no? Pero ya, al margen de darle nombre, características, fíjense, el bromo es buen grupo saliente, se va y esto viene y ataca por la parte de atrás. Es una reacción en una sola etapa. ¿Por qué? Porque el nucleófilo es fuerte y rápidamente viene y ataca porque el posible carbocatión que se pueda formar de esa molécula, o sea, de un secundario, no es tan estable, ¿no? Por ejemplo, un metílico es inestable, un carbocatión metílico, un primario, no es tan estable como un secundario o no es tan estable como un terciario, como hemos visto un carbocatión terciario, como un carbocatión bencílico que puede establecerse por resonancia. Debido a que no son muy estables, hay pues las SN2, ¿no? Se acerca, ataca por la parte de atrás y ¿qué pasa? Ocurre eso, miren, ocurre un estado de transición, un ET1 lo vamos a poner, que es un estado de transición, es un estado hipotético, un estado de alta energía, ¿no?
donde estoy básicamente representando la entrada del ataque del nucleófilo y la salida del grupo saliente. ¿Cómo se va a dar esto? Fíjense. Esto se llama, lo vamos a poner aquí, metóxido, ¿no? Es un alcoholato, ¿no? Son los alcoholatos, pertenecen a la familia de los alcoholatos. Porque falta un hidrógeno, ¿no? Ya, aquí tengo, por ejemplo, fíjense, un estado de transición, un estado hipotético. Aquí voy a poner el metil arribita. Y en este punto, ¿qué me indicar? Voy a indicar la salida del átomo de bromo. Esto es un enlace parcial. Esta especie de líneas son enlaces parciales. Y abajito voy a poner el tema del grupo etil. Y su hidrógeno también lo voy a poner atrásito, ¿ya? En el estado de transición estoy indicando la entrada del metoxi y la salida del átomo de bromo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Como producto principal, observa al atacar por la parte de atrás se produce una especie de inversión de la configuración. ¿A qué me refiero? Que se me va a producir esto. ¿Qué configuración tiene esto? Se llama R. ¿R qué, chicos? R2 bromo butano, ¿no? ¿Y qué me va a formar aquí? Presten atención. Yo ya por la parte teórica yo sé que una escena me produce una inversión de configuración. Por tanto, si yo asigno la configuración a esto, ¿qué configuración tiene? Es S. ¿S qué? S 2-metoxi. 2-metoxi butano, ¿no? Me tiene que quedar clarísima esa clase de puntos, ¿no? En ese punto el S2-metoxibutano, porque es S, aquí tengo 1, aquí tengo 2 y eso es, ese de aquí es 3, ¿no? ¿Es R o es esto? A ver, este era 1, 2, 3, sí, esto era R. Y este no está mal, ¿no? Tiene que ser al revés de esto. Aquí tiene que venir el oxígeno con el CH3. Y aquí quién va a ir, chicos, va a ir el hidrógeno, ¿no? Ahora sí, esto es 1, 2, 3. Parece que va en sentido de... Sigue siendo, creo, R, ¿no? A ver. 1, 2, 3. Va en ese signo. Sigue siendo R esto, ¿no, chicos? Y ni uno de ustedes me está diciendo nada. 1, 2, 3, sí. Estaba bien como hice hace rato. Carbono. Nadie me está corrigiendo, están durmiendo. ¿Qué pasa, chicos? A ver, entre todos, por favor, antes de despedirnos, por favor, rápido. Fíjense, a ver. La configuración es R o S. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? R o S, chicos. ¿Qué dicen de la configuración, chicos? R o S. O ya se olvidaron tan rápido. A ver. Alguno que participe para que no se duerman. R o S, chicos, ¿qué dicen? S. A ver, los demás. S. Y eso era R. Sí, está bien S, ¿no? 1, 2, 3 es S, ¿no? Entonces ha habido una inversión de la configuración, ¿no? Ese es un mecanismo más frecuente, ¿no? Nucleófilo fuerte. Ahora, dentro de los nucleófilos, fíjense muy bien, el nucleófilo no tiene que ser muy voluminoso, porque si mientras más voluminoso sea, se le va a dificultar atacar aquí, ¿no? Por tanto, este es un nucleófilo fuerte, imagínense. Este es un nucleófilo más fuerte que quién. Más nucleófilo más fuerte que incluso que el mismo tóxido. Y este es un nucleófilo más fuerte que quién incluso. Que el terbutóxido o que el isopropóxido. Por ejemplo, este es el isopropóxido. Y este incluso mucho más fuerte que quién, que el terbutóxido. O
sea, mientras más impedimento estérico sea, chicos, no, imagínense que su nucleófilo sea, tenga un impedimento estérico tremendo, imagínense. Imagínense, chicos, a ver. Imagínense este impedimento estérico. ¿Será que eso se va a poder acercar a este carbono? No se va a poder acercar por los grupos metiles. La molécula es muy grande, es muy voluminosa. Se va a acercar y va a chocar. Estos sus metiles va a chocar con los metiles de aquí del 2 de bromobutano. Va a chocar, ¿no? Es muy voluminosa esta molécula. Mientras más voluminosa sea su nucleófilo, va a dificultar atacar al carbono para que se forme el SN2. Por eso es que se dice que mientras más voluminoso sea el nucleófilo, ¿qué es lo que pasa? Mientras más voluminoso sea, no puede dar la SN2. Ya tiene que ser un nucleófilo. Para que sea débil, no tiene que ser con mucho impedimento estérico como en este caso. Ahora, vamos a hacer un ejercicio, por favor, de un examen que recién nos han dado. Creo que es el de mesa o el de la les voy a pasar al grupo, por favor. Voy a crear un grupo de WhatsApp muy aparte con todos ustedes, ¿ya? Les voy a enviar el link más adelante. Mientras tanto, esta última, vamos a hacer con este ejercicio que les voy a enviar a este grupo, ¿ya? El grupo que tenemos todos. Con eso nos vamos a ir el día de hoy, ¿ya? Estoy buscando el ejercicio, no encuentro. Estoy buscando el ejercicio, no encuentro, chicos. Creo que es este. Ya se los voy a enviar, ¿ya? A ver, repísenlo, por favor. Lean, ¿qué dice? ¿Qué dice, chicos? Leanlo. Dice, ¿cuál de los siguientes compuestos realizará una reacción SN2 más rápidamente? Y les da el A, B, C, D, E. ¿Les ha llegado el ejercicio? Sí, Auxi. Ya. Este es, por ejemplo, del último examen que han dado, que es el de mesa. Casi que también entró la misma pregunta al primer parcial del semestre pasado, ¿no? A ver, todos. Dice, ¿cuál de los siguientes compuestos realizará una SN2 más rápidamente? Y vamos a comenzar a dibujar las moléculas rápidamente, fíjense. CH3, CH3CBr, ¿no? Eso es la molécula A. Vamos a poner la molécula B, que va a ser el CH3 2CBr. En este caso aquí hay un H más. Con eso nos vamos a ir el día de hoy, ¿ya? Después tenemos esto. El D que me da lo mismo también. Aquí es cloro, ¿no? Y el E que me da esto. Ya, todos están viendo, ¿no? Fíjense, me pide cuál de los siguientes compuestos realiza más rápido una reacción SN2. O me pide cuál, o sea, tengo que analizar la reactividad. Básicamente eso me está pidiendo el problema.
Para hacer la reactividad de las SN2, yo ya sé que los metílicos reaccionan más rápido que los primeros más rápido que los secundarios, ¿no? Los terciarios básicamente no dan SN2, ¿no? Entonces voy a comenzar a dibujar completamente la molécula para darme cuenta de eso. Por ejemplo, todos están dibujando en su fórmula condensada, ¿no? Esto se dibuja así, fíjense. Se dibuja así. Lo mismo en el anterior, fíjense, esto cómo se dibuja rápidamente. Tienen 20 preguntas para este examen. En todos los exámenes son 20 preguntas que hay que ser ágiles. Me dice 2 metiles, entonces pongo 2 metiles. 2 metiles, un hidrógeno. Y aquí me pone el bromo, ¿no? Aquí, ¿qué me dice? Me dice 1, 2, bueno, me dice una cadena lineal nada más, rapidito. Aquí me da lo mismo, fíjense. Nada más aquí me da con cloro, ¿no? Y aquí me da esto. Me da 2, a ver, sí, me da 2 metiles. Un hidrógeno y un átomo de cloro. Ya, ahora, primero, a ver, ¿qué tipo de halogenuro es este, chicos? ¿Qué tipo de halogenuro es esto? Así rápido. Es un halogenuro terciario, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué tipo de halogenuro es esto? Es un halogenuro secundario. ¿Qué tipo de halogenuro es esto, chicos? Es un halogenuro primario. ¿Qué tipo de halogenuro es esto? Es un halogenuro primario y es un halogenuro secundario, ¿sí o no? ¿Todos de acuerdo? Chicos, ¿todos de acuerdo? Sí, ahora sí. Ya, entonces, a ver, yo ya sé que en la CSN2, perdón, más rápidamente quién va a reaccionar un primario que un secundario y un secundario con un terciario. En este caso voy a buscar los primarios primero. ¿Quiénes son los primarios? Es el C y el D. Aquí tengo dos primarios, pero fíjense, la estructura es la misma, CH3H2, CH3H2. Tengo carbono, carbono, bromo, cloro. Fíjense, tengo ambos. O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta? Ambos son primarios, ¿cómo me voy a dar cuenta? Y tienen la misma estructura, ambos, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Cuál va a ir más rápido por una SN2? Recuerden que tanto en las SN1 como en las SN2 se necesita buenos grupos salientes, ¿ya? Y los buenos grupos salientes son moléculas que cuando se vayan queden estables. Por ejemplo, el bromo se va y tranquilamente puede quedar así, ¿no ve? Se puede ir así como su par de electrones y el cloro se puede ir con su par de electrones y puede quedar también como cloro negativo. O sea, entre ambos yo debo analizar, entre comillas, cuál es el más estable, quién soporta mejor la carga negativa, ¿no? Y cuando ustedes se topen con esto, tienen que fijar simplemente el número atómico. ¿Estamos de acuerdo? Mientras mayor número atómico tenga la molécula, mejor va a soportar la carga negativa. Ya en este caso, el que tiene mayor número atómico es el átomo de bromo. Entonces es mejor grupo saliente. Por tanto, aquí hay un mejor grupo saliente que aquí. ¿Ya? El bromo es un grupo saliente mucho mejor que el cloro porque va a soportar mejor la carga negativa por su número atómico. Por tanto, el C va a ir como número 1. Como número 2, ¿quién va a ir? Va a ir el D. No me pide, ¿no? Solamente me pide marcar cuál es el que va a ir más rápido por un SN2. En este caso tienen que marcar el C nada más. Pero analizaremos todos y daremos el orden, ¿ya? Primero es este, el 1, después le sigue el D, ¿no? Voy a poner, primero es el, vamos a poner aquí, A, B, C, D, E. Primero es el C, después le sigue el D. Después, ¿quién le sigue, chicos? Está entre el B y el E, ¿no? ¿Cuál creen que sigue? Porque como son secundarios, ¿el B o el E? ¿Cuál? ¿Cuál creen que sigue, chicos? El B porque el bromo es mejor grupo saliente. Exacto, sencillito, ¿no? Después, ¿quién le sigue? Le sigue el E, ¿no? El E también es secundario. Y por último le sigue el terciario, que es el A. Si me pidieran el orden, sería este. Pero en este caso les pide solamente marcar cuál es el reactivo que va a dar más rápido por un SN2. En este caso es el C, ¿no? La respuesta aquí es el C, nada más, ¿ya? Si no hay ninguna otra consulta, nos vemos el día domingo, ya que tengan muy buen fin de semana. ¿Alguna consulta, por favor? Voy a quedar 5 minutos más para escuchar tu dudas, ¿ya?